Buenas noches, ingeniero. Tenemos aquí la presentación de la interconexión de fuentes DC a la red AC. Los integrantes son Jaime Morales, Yaret Palva y Eduardo Moreto. Entonces, la interconexión de fuentes DC a la red AC tenemos inmerso en ella un generador, como podemos ver aquí en la imagen. Tenemos un generador que es fotovoltaico. Entonces tenemos los objetivos a perseguir con esta presentación, con este trabajo, que es uno, desarrollar el algoritmo MPPT, que es un algoritmo que permite encontrar o seguir el punto de potencia máximo que vamos a tener en un panel fotovoltaico. 2. Desarrollar el esquema de conversión de tensión alterna trifásica a los componentes de fase y cuadrada CLAR y PARC. 3. Desarrollar el esquema PLL trifásico. 4. Realizar un ejercicio de cálculo de filtro LCL para conexión desde el inversor a la red eléctrica. Y 5. Desarrollar el esquema de simulación en PECIM. A continuación, tenemos lo que es el algoritmo MPPT. Entonces, a la derecha podemos visualizar los puntos importantes del algoritmo MPPT, que es un algoritmo seguidor del punto de máxima potencia y es gran utilizada en sistemas fotovoltaicos. Su objetivo es, el objetivo de este seguimiento del punto de máxima potencia es maximizar la energía entregada por los mismos, o sea, maximizar la energía que se entrega por los paneles fotovoltaicos. 2. Tenemos que otro punto importante del algoritmo MPPT es el seguimiento que se consigue con la variación del ciclo, el seguimiento que tenemos a este punto de referencia máximo de potencia se consigue con la variación del ciclo de trabajo de un convertidor de potencia. Es de los puntos más importantes que tenemos. También tenemos entre los algoritmos MPPT tenemos de varios tipos, o sea, y estos tipos se ven en el punto 3, que el primer tipo es el algoritmo que se denomina perturbar y observar. El segundo tipo son algoritmos basados en lógica difusa. El tercer tipo son basados en redes neuronales que se denominan RCC, y tenemos entre otros tipos de algoritmos. Tenemos 4. El algoritmo perturbar y observar consiste en modificar el ciclo de trabajo de un convertidor y este convertidor está conectado a la salida de un arreglo fotovoltaico. Ese es el punto importante el punto número 4 y tiene que ver con el tipo de algoritmo MPPT, que es perturbar y observar. Aquí a la izquierda podemos observar una curva característica de una celda fotovoltaica, en donde distinguimos el punto máximo de potencia. En este punto, en donde el punto máximo de potencia es este punto, en donde podemos observar que respectivamente se alcanza cuando I en IMPP y BMPP. En la multiplicación de estos dos nos ayuda a conseguir el punto máximo de potencia. Entonces, a continuación tenemos estas dos imágenes en las que a la derecha se puede observar el diagrama de flujo del algoritmo MPPT y a la izquierda tenemos la curva característica del MPPT. Entonces, analizando el diagrama de flujo del algoritmo MPPT, tenemos que PAC es la potencia que vamos a medir con el algoritmo. PANT vamos a decir, la nombramos como potencia anterior, que es la potencia que tuvimos
antes, o sea, la lectura de potencia que tuvimos antes de la potencia actual. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Iniciamos el programa, verificamos cuál es la potencia actual y en el caso en la que la potencia actual sea mayor a la potencia anterior, si es que sí es real, pasamos directamente a este punto. De no serlo, entonces tenemos que el P-erm, que es una variable binaria, que es la dirección de la perturbación que teníamos, es la dirección en la que se realizó la perturbación, hacemos que valga se niegue. Esto con la finalidad de cambiar la dirección de la perturbación que teníamos. Entonces, en el caso de no cumplirse esta relación de que P actual sea mayor a P anterior, vamos a hacer que se niegue esta perturbación que teníamos. De lo contrario, no hacemos nada, o sea, pairing igual a 1, que es la perturbación que decíamos, o sea, que sea igual a 1, no vamos a realizar ningún tipo de cambio, porque estamos yendo el que tengamos que la potencia actual medida sea mayor a la potencia anterior, es que estamos yendo en el camino correcto, entonces no modificamos la perturbación. Vemos esta siguiente condición, que es la perturbación es igual a 1. Preguntamos y si es igual a 1, tenemos PWM, que es el valor del ciclo útil que se utiliza para variar el voltaje del arreglo fotovoltaico. En el caso de ser real, hacemos que PWM sea igual a PWM más el step. ¿Y qué es el step? Es el tamaño de la perturbación que teníamos. De lo contrario, vamos a hacer que se reste el step. Llegando así al mismo punto en donde tenemos que P anterior, vamos a ponerlo igual a P ant, P actual, para que volvamos a realizar el ciclo. Ahora, esta parte de aquí es la más importante que tenemos en el algoritmo MPPT. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es variar el voltaje de tal manera, con ayuda de las perturbaciones, variamos el voltaje de tal manera que vamos a ir viendo si la variación del voltaje nos ayuda a acercarnos al punto de referencia de máxima potencia o no. Y es por eso que una vez se tiene la perturbación, verificamos si la potencia actual, o sea, la potencia medida, fue mayor a la potencia anterior. Es decir, si fue mayor a la potencia anterior, es que la perturbación fue realizada en la dirección correcta, porque nos estamos acercando al punto de máxima potencia. De lo contrario, si es que no pasa esto, significa que la perturbación está realizada de manera incorrecta. Entonces tiene que ir en otra dirección, y por eso es que aquí tenemos el negado para así decir que tenemos que ir en otra dirección para acercarnos al punto de máxima potencia, que es el objetivo del algoritmo MPPT. A continuación, mi compañero. Explicaré la transformación de Clark y Park. Empecemos con la transformación de Clark, la cual dice que esta transformación es la que permite al modelo matemático de un sistema trifásico representado en variables trifásicas que se va a nombrar ABC respectivamente, denotando las tres fases, convirtiéndose en un sistema estacionario de dos variables conocidas como alfa y beta. Aquí en la figura se puede notar a qué se refiere con las variables con las que estamos trabajando. El eje alfa coincide con el eje de fase A y el eje beta está desplazado 90 grados con respecto a este. Para que esta transformación sea bidireccional, una tercera variable conocida como componente de secuencia 0 se adiciona. Aquí podemos ver la relación entre las variables alfa, beta y ABC. También aquí a continuación vemos la ecuación que nos relaciona
alfa beta 0 el- con, con las líneas de ABC que habíamos establecido para cada una de las fases. A partir de esta hacemos la relación de transformación, de matriz de transformación en la siguiente diapositiva. Aquí está, entonces no. Sí, esa. Entonces, la transformación está dada por la matriz que vemos a continuación y de la cual obtenemos la transformada inversa. Y a continuación tenemos el caso particular resultado de la transformada de Clark para 3 fases y 2 fases. Entonces hablaremos de la transformación de Park. Transformada de Park es más conocida por la transformación de 3 fases a 2 fases en el análisis de máquinas sincrónicas. La ecuación de transformación es de la forma que vemos a continuación, donde dQ0 viene definida por la matriz de transformación que vemos a continuación. La matriz inversa que vemos igual ahí, y la relación entre variables de dQ0 y ABC en la siguiente diapositiva. Listo, la transformación de Park es usada para transformar las cantidades del estator en el marco de referencia de Q. Está fija al rotor con el eje positivo D alineado con el eje magnético D devanado de campo. El eje positivo Q está adelantado 90 grados al eje positivo D de la transformación original. Algunos autores definen que el eje Q está retrasado al eje D por 90 grados, definido de esta manera. El eje Q coincide con el voltaje inducido. Aquí vemos la matriz de transformación. A continuación. Listo, entonces tenemos en base a la relación que teníamos anteriormente de dQ, y tenemos su consecuente descomposición de términos en el TDQ para dicha ecuación. Otra forma de la transformación de Q0 en el que el eje Q adelanta al eje D y la transformación está expresada en términos del ángulo θQ entre el eje Q y el eje alfa, y el eje aquí vendría expresado como eje A. Aquí se muestra que la expresión de transformación es la siguiente. Es la que tenemos al principio, que relaciona dQ con las 3 líneas de ABC, donde la matriz inversa la matriz inversa están dadas por las que estamos viendo aquí. La relación entre θQ y θD en la transformada de Park original es la fórmula que vemos en la parte inferior izquierda, que es la θQ, que es igual al θD más. Entonces aquí vemos la relación sustituyendo la relación en TDQ y haciendo uso de las fórmulas de reducción trigonométrica. De esta forma se puede concluir que las dos transformaciones TDQ en función de θQ y TDQD 0 θ en función de θD son básicamente las mismas, excepto en el orden de las variables D y Q. Entonces ahí hay una formación del espacio de vectores en un sistema trifásico simétrico representado en un sistema de coordenadas. Por ejemplo, cantidades de fase como voltaje, corriente o flujo pueden ser reemplazados por vectores complejos. Estos vectores pueden representarse en un sistema de coordenadas cartesianas, elegido de manera adecuada para representar las relaciones físicas. Las 3 fuentes sinusoidales de una máquina trifásica conectada a un punto neutral aislado cumplen con la relación que veíamos de desfasamiento. Entonces para corrientes funciona de la misma forma el desfasaje. Listo, entonces vamos a continuar con lo que es la simulación en PSIM. De acuerdo, ingeniero. Ahora sí, lo que vamos a proceder a hacer es lo respecto a la simulación en PSIM del circuito como tal. Entonces, vamos a observar primero el esquema MPPT para lo que viene siendo la conexión anterior. Ya, como primer lugar vamos a tener aquí un panel fotovoltaico en el que le vamos a poner el valor de
Vamos a poner una temperatura aquí de 25 grados centígrados, que bueno, es una temperatura ambiente promedio. Bueno, aquí vamos a observar el convertidor BAST. Y si es que nosotros vamos a utilizar, aquí vamos a realizar lo que viene siendo una comparación entre la señal triangular y la señal que se realiza aquí, con lo que se va a obtener del voltaje y de la potencia. Entonces se va a realizar una comparación, y esta es básicamente contra la comparación que se va a realizar, y aquí se obtiene el criterio de la máxima potencia. Entonces básicamente aquí se tiene la máxima potencia y se está cumpliendo lo que viene siendo la MPPT. Por otro lado, aquí vamos a observar lo que viene siendo el voltaje. Aquí va siendo la corriente y este aquí viene siendo la potencia, que sería la multiplicación de los dos anteriormente presentados. Ahora, por otro lado, vamos a tener la señal del PLL. En este caso vamos a tener la señal trifásica ABC. Como podemos observar, tienen un desfase respectivamente uno del otro, de lo que viene siendo 120 grados entre sí. Entonces, como podemos observar en el circuito, básicamente lo que aquí vamos a tener las diferentes conexiones, y vamos a utilizar los diferentes valores según nos explicó nuestro compañero anteriormente en los esquemas PLL. Lo que se tiene ahí es donde se utilizan las transformadas de las transformadas de Park y de Clark. Entonces aquí vamos a obtener también la sincronía, el sincronismo de lo que viene siendo la red, porque recordemos que para realizar una conexión a una red trifásica en paralelo se deben tener en cuenta factores como la misma amplitud, tiene que estar en sincronismo y tiene que estar a la misma frecuencia. Entonces tiene que estar, esto también implica lo de la sincronización, implica que estén en fase. Entonces, si es que ahora, después de esto, nosotros vamos a tener un inversor. Y un inversor, ¿qué es lo que va a hacer? Es convertir lo que viene siendo el voltaje DC le va a convertir este voltaje en una señal AC. Entonces, como nos podemos dar cuenta aquí en esta gráfica de aquí, tenemos aquí lo que viene siendo cada una de las ondas ya convertidas, y básicamente podemos ir viendo cómo va variando el ciclo de trabajo y todos esos factores que nos permiten variar la onda. Entonces se realiza la comparación como hemos estudiado anteriormente, y después se puede obtener los voltajes respectivos en las salidas. Vamos a tener también el circuito definitivo, que básicamente es la unión de todos los parámetros anteriormente presentados, en donde también se ponen las cargas LCL, con las cuales se van a eliminar lo que viene siendo los armónicos. Bueno, se soluciona el problema de los armónicos. Entonces, a continuación les vamos a presentar la simulación del circuito como tal. Entonces, mientras se va cargando la simulación, vamos a determinar las diferentes partes del circuito. Entonces aquí podemos observar, por ejemplo, el panel fotovoltaico. Aquí tenemos el panel fotovoltaico, que va a ser el que va a estar conectado. Como sabemos, los paneles fotovoltaicos nos van a entregar una señal de corriente continua. Entonces van a tener en las celdas, van a tener semiconductores, van a tener algunos componentes determinados, con lo cual vamos a obtener en la salida de esto un voltaje DC. Sin embargo, este voltaje DC se va a conectar a un convertidor, también un convertidor boost, y de aquí, de esta carga R, va a salir el voltaje respectivo. Entonces se va a realizar la comparación, y una vez realizada la comparación, aquí tenemos hasta incluso el código. Aquí tenemos un código con el cual se puede hacer la comparación con la señal que habíamos mostrado previamente. Entonces, si es que simulamos, por ejemplo, aquí aquí tenemos la frecuencia, tenemos la sincronía.
si es que nos dirigimos aquí a un intervalo pequeño de tiempo, pues nos podemos dar cuenta el sincronismo que tienen el desfase que tienen de 120 grados entre sí, porque es lo que se requiere para una red trifásica de corriente alterna. De acuerdo, entonces como ya hemos observado, se podía observar también el desfasaje entre las tensiones que era de 120 grados. Aquí tenemos el inversor, como habíamos presentado anteriormente, el circuito inversor. Entonces utilizamos 6 MOSFET con los cuales se van a ir conectados. Aquí tenemos una carga RL. Aquí podemos ver la resistencia y la inductancia, que han sido los valores calculados utilizados previamente. Vamos a tener la potencia, vamos a tener aquí la red y también los parámetros que previamente ya explicamos. Entonces con esto básicamente lo que vamos a conseguir es que se pueda unir lo que viene siendo a una red trifásica, se puedan unir realizando varias de estas conexiones a lo largo de una red trifásica. Se pueden conectar en paralelo, siempre que se cumpla el criterio que anteriormente hemos dicho, que tiene que ser iguales en amplitud, tienen que tener la misma sincronía, o sea, tiene que estar en fase y también tienen que tener la misma frecuencia para que no haya ningún problema, para que no haya ningún error al momento de realizar lo que viene siendo las conexiones con las fuentes. Entonces con eso, por ejemplo, podemos conectar varios paneles que están ubicados a lo largo de todo un país en diferentes sectores, y se pueden conectar a una red trifásica, así no solo para paneles solares, sino para otro tipo de dispositivos también que podemos de lugares en los que se generen lo que viene siendo el eje eléctrica. Entonces ha sido un placer, muchas gracias y un buen día. Hasta luego.